Dios bendiga al pueblo de Dios. God bless the people of God. And before we start, the Dios bendiga, children can pastor. go to their class. Los niños pueden ir a su clase. Te adoramos, Dios. We worship you, Lord. Amén. Amen. Dios te bendiga, pueblo de Dios. God bless you, people of God. Amén. Hoy tenemos el privilegio Today we have the privilege y la responsabilidad de exponer la palabra. and the responsibility to expose the word. Estoy nervioso. I'm a bit nervous. No es lo mismo pararse aquí un martes It's not the same thing to be up here on a Tuesday que pararse un domingo. than to be here on a Sunday. Amén. ¿Qué les parece si me ayudan a orar? And if you please join me in a prayer. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, estamos en tu presencia, Señor. we are in your presence, Lord. Te damos gracias We thank you por otro día de bendición for another day of blessings y de misericordia. and mercy, Y por este privilegio que nos das and for this privilege that you give us de estar en tu casa, to be in your house, adorar tu nombre to worship your name, y en mi caso, And in exponer my la case, palabra en este día. to express the word this day. Pido perdón por mis pecados, ofensas, I ask for forgiveness for my sins porque sé que te ofendo, Señor, en hecho y palabra. because I know that I offend you sometimes with my words, Y que tu Espíritu Santo but that your Holy Spirit me guíe. will guide me. Mira este pueblo, Señor. Look at your people, Lord. Este pueblo vino a buscar una palabra These people came to look for your word de tu parte, Señor. from your part, Solo tu palabra and only your word sana, restaura, liberta, can heal and free transforma. and transform. En esta hora te pedimos, Señor, que conforme a tus grandes misericordias pongas tu palabra en nuestros labios. And in this hour, we ask you that you're upon your great mercy, that you place these words in our mouth. Espíritu Santo, glorifica a Jesús en esta tarde. Holy Spirit, glorify Jesus in this afternoon. Abre nuestras mentes, Open our minds nuestros oídos and our ears y nuestros corazones, Señor, and our hearts, Lord, para poder escuchar, entender y recibir lo que tienes para nosotros. to be able to hear and understand what you have for us, Lord. Que cuando salgamos de este lugar, And that when we leave here, pongamos tu palabra en práctica, Señor. that we can put your word into practice, Lord. En el nombre de Jesús, In the name of y Jesus, una iglesia llena de poder dice, and a church full of power says, amén. Amen. Dios es bueno. God is good. Aquellos que tengan la escritura, por favor, acompáñenme en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Whoever has the scripture, we're going to read off of 2 Kings chapter 5, verse 1. Cuando la tengan, por favor, me confirman con un amén. And when you have it, you can say amen, Amén. or it should be up on the screens too. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naaman, general of the army of the king of Syria, was a great man before his Lord, and he held him in high esteem, because though him Jehovah had given salvation to Syria, he was this brave man in the extreme, but leper. Ven, y me gustaría hablar bajo el tema, Dios, estoy desilusionado contigo. And the talk for today says that it was titled, God, I am disappointed of you. Vamos a ver qué información nos ofrece este versículo 1 en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. And we're going to see what information this verse of 2 Kings 5:1 offers us. Dice que Naamán It says that Naaman era general del ejército del rey de Siria. was the general of the army of the king of Syria. Así que Naamán So Naaman tenía posición had position y autoridad militar. and authority in the military. También nos dice It also says que era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima.
that he was a great man before the Lord and that he held him in high esteem. Así que el verso también nos enseña So the verse also teaches us que Naamán tenía that Naaman gracia e influencia política. had grace and political influence. El verso también nos dice The verse also tells us que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. that through him Jehovah had given salvation to Syria. Y esa porción nos enseña dos cosas. And this portion shows us two things. Una, que Naamán era un hombre de logros. One, that Naaman was a man of goals, Que Naamán había salido a la batalla y había regresado victorioso. and that Naaman had gone into battle and had victory. Pero también nos enseña But it also shows us que Dios estaba con él. that God was with him. Eso es lo que el verso dice. That's what the verse says. Y Jehová estaba con él. And it says that Jehovah was with him. También nos dice It also tells us que era hombre valeroso en extremo. that he was a brave man to the extreme. Así que era un hombre de carácter, So he was a man of character, un hombre de acción. a man of action, Era un hombre que no solamente mandaba, and a man that didn't just command, sino que él iba. but he would go also. Un hombre que no estaba sentado en la parte de atrás, A man that wouldn't sit on the sidelines, sino que estaba en el campo de batalla dirigiendo. but he was on the front lines directing people. Sin embargo, But nonetheless, también nos dice it also says here que era leproso. that he was a leper. En las escrituras, amado hermano, In the scriptures, beloved brethren, la lepra significa diferentes cosas, leprosy means different things. entre ellas pecado. Among them is sin. La lepra también es una enfermedad. Leprosy is also a sickness. Y la lepra en este entonces era un problema y una situación fuera de la habilidad de Naamán para resolver. And leprosy in this instance was something that was out of the hands of Nahum to actually fix. Así que el verso lo que me está enseñando So what the verse is showing me here es que no importa is that it doesn't matter cuánto poder puedas tener, how much power you can have cuánta influencia puedas tener, or how much influence you can have cuánta posición puedas poseer, or how many possessions or positions you can have cuántos logros puedas tener a tu lado. or how many goals you succeeded in life. No importa si Dios está contigo. It doesn't matter if God is with you. La Biblia me enseña The Bible teaches me que todos estamos luchando con algo. that we're all struggling with something. La Escritura dice que Naamán, poseyendo todas estas cualidades, The Bible says that Naaman, possessing all these qualities, era leproso. he was still a leper. Es posible It could be possible que algunos de nosotros estemos luchando con hábitos pecaminosos. that some of us are struggling with habits that are sinful. Otros estamos luchando con enfermedad. Others are struggling with sickness, Otros con situaciones que van más allá de nuestras capacidades para resolver. and others with situations that go beyond our capabilities to fix. Y la razón por la que estoy tan calmadito es que quiero poner el fundamento donde vamos a traer la enseñanza en el día de hoy. And the reason we're so calm speaking of this is because we want to set the foundation for the teachings of today. Porque es posible Because it could be possible que Dios esté contigo that God is with you y tú no lo sepas. and you still don't know. Porque la Biblia me enseña, Because the Bible teaches me, y más tarde lo vamos a ver claramente, and we're going to see this a little bit clearer further on, que aunque Dios estaba con Naamán, that even though God was with Naaman, Naamán no reconocía a Jehová como su Dios. Naaman still didn't recognize Jehovah as his God. Pero sin embargo la Escritura deja claro But the scripture tells us nonetheless que Jehová había usado a Naamán. that Jehovah had used Naaman. Y tenemos que entender And we need to understand que lo que estemos atravesando, that what we're going through, que con lo que estemos luchando, or whatever we're struggling o lo que with, estemos enfrentando, or whatever we're confronting, no es una señal it's not a sign de que Dios nos ha abandonado that God has abandoned us o que Dios se ha olvidado de nosotros. or that God forgot about us. Y este es el fundamento donde vamos a traer la enseñanza en esta tarde. And this is the foundation of where we're bringing the teachings for today. La lepra en el tiempo de Naamán Leprosy in the time of Naaman era incurable. was not curable.
Y era algo con lo que tenías que aprender a vivir una vez era infectado por eso. And it was something that you had to learn how to live with once you were infected. Y los hermanos que luchan con ciertas enfermedades han de entender lo que quiero decir con esto. Hay cosas And the brethren that struggle with certain sicknesses, they know that there's some things que aunque Dios pueda hacer la obra en ellas, that even though God can make the works in it, muchas veces tenemos que aprender a vivir a lot of times we need to learn how to live con esas cosas. with these things. Y eso no significa But this doesn't mean que Dios no esté con nosotros. that God isn't with us. Amén. Amen. Vamos a lo que sigue. Let's go to the next part. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. And from Syria had come armed bands, and they had taken captive from the land of Israel a girl who served the wife of Naaman. She said to her lady, if my Lord begged the prophet who is in Samaria, he would heal him of his leprosy. Vamos a ver la información que este texto nos ofrece. So now we're going to see the information that this text offers us. Así que las bandas de Siria salen, So it says that these armed bands of Syria came out. llegan a cierto lugar que no nos dice They got to a certain place where it doesn't say, y toman cautiva a una muchacha but they take captive a girl. que la Biblia no nos dice ni cuál era su nombre. The Bible doesn't even say her name. Y aquí vamos a hacer una pausa. But we're going to pause here. Déjame decirte lo que el texto no dice. Let me tell you what this text does not say. El texto no dice This text does not say que esta muchacha fue tomada cautiva that this girl was taken captive a consecuencia de algún tipo de pecado in consequence of some type of sin o desobediencia. or disobedience. El texto no menciona nada de eso, The text doesn't mention any of this porque muchas veces, pueblo de Dios, because many times, people of God, tenemos que aprender a ver we need to learn how to see la crisis y The la crisis. adversidad en nuestra vida desde otra perspectiva. and the adversity in our life from another Porque en perspective. el caso de esta muchacha, Because in the case of this girl, lo que estaba aconteciendo what was happening to era la her mano de Dios mismo was the hand of God Himself transicionándola a ella, transitioning her reposicionándola en el lugar and repositioning her in the place donde ella iba a traer la palabra where she was going to bring the que word cambiaría para siempre la vida de alguien. that was going to change forever the life of Y es someone. posible And it could be que lo possible que tú estás pasando, that what you're going que through, no entiendes, that you don't que no understand, puedes cambiar, that you can't que ya has change, preguntado por qué Jehová, that you've asked sea God la why, mano de Jehová posicionándote en el lugar correcto. could be the hand Para of cuando God estés en el positioning lugar in the correct posicionado, job. So when you're in abras the tu correct boca place, y traigas you can palabra open your que mouth traiga solución and a la bring vida word de otra persona. that will bring Y esa solution to the palabra life que tú vas a sembrar en el someone momento else. de tu crisis And the va a time that you transformar will la sow vida this de aquel word que la va a escuchar. will change the life of that person that you speak it to. Pero Dios sabe But God knows que muchas veces Él tiene que movernos, porque si nos dice, nosotros no nos vamos a mover. that many times He has to move us, because if He says to move, Y we entonces don't Dios move. hace uso de la crisis, So then God uses la the adversidad, crisis and de adversity la tormenta, and the storm para sacarnos de nuestro lugar to de get us out of conformidad o our de place comodidad of comfort y reposicionarnos en el lugar donde de verdad somos necesarios. and reposition us in the place Es muy that we're posible truly que tú en este necessary. momento So it could be possible te that you in this encuentres moment, pasando una situación como esta. you could be going through a Tormentas que situation no like sabes de this. dónde salieron. A storm that you don't know where it came Adversidades que from. aparecieron de la nada. Adversities that came out of Situaciones que nowhere. por más que oras no cambian. Situations that the Es more muy you pray posible don't change. que la mano de Jehová te está moviendo. It could Es be muy possible posible that que God's Dios te hand está is moving guiando. you, Es and that muy God is posible que guiding Dios you. tiene a alguien preparado It's para que possible escuche lo que le está That poniendo en God ti. has something prepared for them to hear what they have placed in you. Y la Biblia me enseña And the Bible teaches us que eso fue lo que esta muchacha hizo. that that's what this girl did. Esta muchacha This girl no retuvo la información que poseía. didn't retain the information that she possessed. Esta muchacha tenía todo el derecho del mundo
This girl had every right in the world de estar amargada. to be bitter. Esta muchacha tenía todo el derecho del mundo This girl had every right in the world de no importarle to not care lo que estaba pasando con Naamán. what was happening to Naaman, Porque esta muchacha estaba en ese lugar because this girl was in that place en contra de su voluntad. against her will. Esta muchacha estaba sirviendo. This girl was serving. Ella no estaba en un camping. She was not going camping. Ella estaba de esclava. She was there as a slave. La Biblia no nos dice And the Bible doesn't say qué cosas esta muchacha perdió. what things this girl actually lost. No sabemos si su familia quedó atrás, si fue separada de sus hijos. We don't know if her family stayed back or if No she was sabemos si separated tenía from her esposo y children. habrá sido removido de la escena. We don't know if she had a husband and was removed from the scene. Lo que sí sabemos What we do know es que en medio de la adversidad, is that in the middle of this ella tomó una adversity, decisión. she made a decision. Y esa decisión And fue: this decision no was, voy a aguantar la palabra que Dios me ha dado. I'm not going to keep the word La that God has decisión que ella given me. tomó fue: The decision that she yo took voy a hacer aquello para lo cual fui llamado. Yo voy a hacer was that aquello she para lo cual fui did elegido. what she Yo voy a was hacer called aquello for. para lo cual The fui things that she was destinado. Ella abrió su destined boca y trajo palabra. she opened her mouth and brought the word. Así que la pregunta es: ¿qué estamos haciendo So the question is, what are we con la doing palabra que estamos cargando? with the word that we are ¿Por carrying? qué no hablamos? Why ¿Por don't we qué speak? no abrimos la boca? Why don't we ¿Por qué open no our mouth? transmitimos palabra de esperanza? Es muy Why don't we posible talk words of hope? que, a diferencia de esta muchacha, It could be very different than the difference with this girl, nosotros decidimos amargarnos. that we decide to be bitter instead, Nosotros decidimos tomarlo personal. or to take it personal. Y ahora And now vemos la necesidad. we see the need. Vemos que la palabra hace falta. We see that the word is necessary. Pero como estamos enfocados en nosotros mismos, But because we're focused on ourselves ahora only, no la queremos dar. now we don't want to speak. Pero eso no fue lo que esta muchacha hizo. But that's not what this girl Esta did. muchacha decidió This girl decided desenfocarse de ella to lose focus of her y extender palabra, no cualquier palabra. and extend the word, and not just any word. Palabra que transformó la vida A word that transformed the life de este hogar. of this home. Pero también este texto nos dice algo sumamente interesante. But this text also tells us something that's very important or interesting. Y es la reacción And it's the reaction de la esposa de Naamán. of Naaman's wife. Quien le está hablando a esta señora Who is speaking to this girl, es una esclava. that's a slave. Es alguien que no estaba en la posición It's somebody that wasn't in the position ni a la altura or the height de ella. or at the level of that they were. Ella pudo haberle dicho: She could have told her, métete en tus asuntos. hey, be in your business. Este no es tu problema. This isn't your problem. Ella pudo haber usado su posición She could have used her position para limitar a su esclava. to limit her slave. Pero no fue lo que ella hizo. But that's not what she did. Es muy posible It could be possible que palabra salió de parte de Jehová para nosotros, that word from part of Jehovah came out for us, pero la palabra que va a cambiar nuestra vida no nos alcanza, but the word that's going to change our life doesn't reach us porque estamos pendientes a la persona que la está trayendo. because we're focused on the person that's bringing it. Estamos mirando el nombre de la persona que Dios está usando para traernos la palabra. We're looking at the name of the person that God is using to bring that word to Y es us. posible And it could be possible que en vez de aceptar lo que Dios está trayendo a nuestra vida, that instead of accepting what God is bringing to our life, entonces hagamos lo que esta dama pudo haber hecho that we do what this woman could have done instead. y nos escondemos detrás de posiciones. And we hide behind positions. Trazamos una línea. We draw a line. Con mucha cortesía le dejamos saber a la gente: no te metas, que no te importa. With a lot of courtesy, we tell people don't get in our business. Con sutileza los echamos para un lado And with utility, we cast them aside. y le trazamos detrás de una sonrisa cortés And we just stay behind a courtesy smile. límites cortantes. That are limits that just cut them off. Y quiero dejarte saber que los únicos que se perjudican de eso And I want to let you know that the only people that are somos nosotros. troubled by this is us. Esta muchacha cargaba la palabra. This girl was carrying the word, Quien necesitaba la palabra and who needed the word era la familia de Naamán. was the family of Naaman. Esta muchacha This girl ni ganaba
didn't win ni anything perdía, or lost anything, si recibían o rechazaban el mensaje. whether they received or rejected the message. Quien perdía Who was losing out, though, era la familia que la estaba recibiendo. was the family that was receiving this word. Y es muy posible And it could be possible que nosotros estemos perdiendo la bendición de una palabra que va a transformar nuestras vidas por tener nuestros ojos puestos en aquel que la está trayendo. that we're losing the word that's going to change our life because we're actually focused on the person that's bringing it. Porque nos enfocamos en sus defectos, Because we focus on their en defects sus faltas, or their lacks en sus debilidades, or their weaknesses en cualquier otra cosa que nosotros podamos saber de esta persona. or in anything else that we can find out about this person. Sin embargo, But nonetheless, a Dios le plació God was pleased usar a una persona in using a person que la Biblia ni nos da su nombre. that the Bible doesn't even speak her name. Pueblo, Dios no está buscando gente de renombre para usarlos. People, God isn't looking for people without a name to use them or with a name to use. Dios lo que está buscando es alguien que diga, heme aquí, envíame a mí. What God is looking for is somebody to say, Lord, here I am, send me. Y ese alguien And that someone puede ser tú, could be you, pero ese alguien but that someone puede ser alguien que está sentado al lado tuyo también. could be somebody that's sitting next to you Así que also. la próxima vez So the next time que seas expuesto a una palabra, that you're exposed to a word, antes de usar la cortesía, before you start using your courtesy, haz uso del discernimiento instead make use of discernment y pregúntate, and ask yourself, ¿no será Jehová que quiere cambiar mi vida? could it be Jehovah that wants to change my ¿No life? será esta la palabra por la que llevo meses orando Could this be the word that it's been months that I've been praying for y que estemos saboteando nuestra vida and that we're sabotaging our life por estar mirando el nombre because we see the name del que la trae? of the person that brings it? Pero sabemos que ese no es el caso de la historia, But we know that this isn't the case of the story. lo que nos lleva a lo que sigue. What takes us to the next part. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Naaman entered his lord. He related to him, saying, Thus and thus has said a girl who is from the land of Israel. Y esto nos dice mucho And this tells us a lot del corazón de Naamán, of the heart of Naaman. porque el versículo anterior nos deja saber Because the verse before this lets us know que la conversación acontece that the conversation started entre esta muchacha between this girl y su esposa. and his wife. Y obviamente hubo una conversación entre la esposa y Naamán. And obviously there was a conversation between Naaman and his wife. Y una vez vamos a lo que la Biblia no dice. And now we go somewhere where the Bible doesn't say. La Biblia no dice que Naamán cuestionó The Bible doesn't say that Naaman questioned la palabra. the word. Naamán recibió la palabra. Naaman actually received this word, No solo recibió la palabra. and he didn't just receive the word. Este versículo nos enseña This verse shows us que Naamán accionó a that la Naaman palabra. had action on that word. Entonces pregunto, So then I ask, ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra? what are we doing with the word? ¿Estaremos nosotros llenos de información Are we full of information en vez de revelación? instead of revelation? Pues la Biblia me enseña Because the Bible teaches me que la bendición that blessings es para el hacedor, are for the ones that do, o sea, para aquellos que accionan for the ante la ones palabra, that take action upon the word, no para los oidores. not for the people that just hear. Está un poco amargo, pero ya mismo se pone bueno, tranquilo. It's a little bit bitter, but it'll get better, I promise. Porque es importante que seamos confrontados con este evento, Because it's important for us to be confronted with this event. porque muchas veces venimos a la iglesia Because many times we come to church y a los estudios bíblicos or to biblical y studies a las reuniones or reunions a ser informados to be informed y no a recibir revelación en la que podemos accionar. and not to receive the revelation that we can take action Y upon. entonces cuando los meses pasan So then as months go by y nada cambia en mi vida, and nothing changes in my life, le echamos la culpa al predicador,
then we start blaming the preacher. O le echamos la culpa al maestro bíblico. Or we blame the teacher that was giving the biblical studies. Y este versículo me enseña But this verse teaches me que el problema that the problem ni es el predicador, is not the preacher ni es el maestro bíblico, or the teacher ni es el que exhorta. or the one that exhorts. El problema The eres problem tú que no is you. accionas ante la palabra That que you has don't take recibido. action upon the word that you have received. Porque Naamán recibió una palabra, Because Naaman received the word, pero Naamán no podía moverse sin hablar con su rey. but Naaman couldn't move before he spoke to his king. Y esto requiere una acción. And this requires action. Tienes que entender, So you need to understand el milagro por el que estás orando that the está miracle that you're disponible, praying for is at your disposition. pero tienes que accionar. But you need to take action. Tienes que hacer algo. You need to do something. Dios no es el genio de la lamparita. God is not a genie of a lamp. Dios no funciona de esa manera. God doesn't work that Y way. es triste y lamentable And it's sad que dentro del pueblo de Dios that inside of the people of esta God, ideología se ha metido que Dios lo va a hacer todo y nosotros no tenemos que hacer nada. the theology that God is going to do everything and we don't have to do anything Malas has embedded. noticias. But it's bad news Tú no puedes hacer la parte de Dios because you can't do God's part. y Dios, aunque pueda hacer la tuya, no la va a hacer. And God, even though He can do Y your muchas part, He's veces not going to estamos do orando it. And many times we pray para que Dios haga lo que nos toca a nosotros hacer. for God to do what is in our charge to do. Dios, tengo tal problema. God, I have a problem. Y ahí te sale la solución, vete y hazla. And then you get the solution, you just got to go and do it. Pero no es lo que queremos. But that's not what you want. Queremos que Dios cambie al mundo y no nos cambie a nosotros. You just want God to change the world and Porque not muchas change veces no nos us. damos cuenta o no queremos ver Because many times we don't see or we don't want que to el see problema no es el mundo, soy yo. that the problem is not the world, but it's me. Que el que necesita cambiar, soy yo. That the one that needs to change is me. Que el que necesita ser transformado, soy yo. And the one that needs to be transformed is me. Que el que necesita sanidad, soy yo. And the one that needs healing is me. Que el que tiene que perdonar, soy yo. The one that needs to forgive is me. Pero no lo quiero hacer But I don't want to do it porque accionar duele. because taking action hurts. Los que van al gimnasio, Ambrose, yo sé que tú vas. The people that go to the gym, Te voy a echar you know, rápido. Ambrose goes, so Los primeros días que fuiste, ¿dolía? the first days that you start going, does it hurt? Sí, dolía. ¿Alguien más que ha ido al gimnasio o Anybody haya ido else alguna vez en su vida? That goes to the gym or works out? Yo no recuerdo la última vez que fui. I don't remember the last time I Como went. pueden ver, ando en expansión, ya los botones se me quieren reventar. Dios reprenda al diablo. Bueno, Buttons actually want to pop, but hay dos clases de dolor que vamos a enfrentar. there's two types of pain that we're going to confront. Está el dolor de la transformación There's the pain of transformation, y está el dolor de no hacer nada. and then there's the pain of doing nothing. La decisión de qué dolor tú vas a experimentar The decision of what pain you're going to experience por el resto de tu vida for the rest of your life está en tus manos. is in your hands. Esto no tiene que ver con Dios. This doesn't have anything to do with Dios God ya hizo todo lo que él iba a hacer. because God did everything that He was going to do. Y lo voy a demostrar con palabras de nuestro Señor Jesucristo. And I will show you with the words of our Lord Jesus En Christ. la cruz del Calvario Jesús dijo, And the cross of Calvary, Jesus said, es consumado, es terminado. it has been consumed. Lo It que is había que finished. hacerse What needed to be ya done, se hizo. has La been parte de done. Dios que era la parte imposible God's ya part that was se hizo. impossible has already been done. Significa So that que mis means problemas, that my que mis problem adversidades, and my que mis adversity situaciones en el hogar, and que my las luchas que situations at tengo, home and the struggles I have, busco la palabra de Dios, pero quien los resuelve, I amado look for the hermano, word of eres God, tú y Dios te va a but who bendecir cuando resolves tú this is empieces you, a hacer and lo God que will Él te bless dijo you que tienes que when hacer. when you start doing what God told you to do. Pero duele, But it hurts. duele. It hurts. Duele cuando me enojo con Ana y lo tengo que dejar ir. It hurts when I get mad at somebody and I have to let it go. Lo más cierto es que es más frecuente para ella que para mí, pero ahí va. The most freaking thing is for me, but I'll let you know. Pero la realidad es que duele. But in reality, it is that it hurts. ¿Sabes qué sucedía con Naamán? You know what happened with Naaman? Que Naamán tenía más miedo de lo que iba a pasar si no accionaba Is that Naaman was more afraid of what was going to happen if he didn't take que action el dolor que la lepra le está causando. and the pain that the leprosy was causing him. Es por eso que la situación de muchos de nosotros, And that's why many of our situations, no importa cuánto oramos, doesn't matter how much you pray, va de mal en peor.
They just keep going worse and worse. Por eso oramos por una cosa And that's why we pray for something. y salimos y enfrentamos a otra. And we go out and Porque confront Dios te something está else. llevando al límite Because God is taking you to the limit. donde tengas más miedo de lo que va a pasar si no haces algo When que you're la gonna be more preocupación de afraid dejarlo así. Of what's going to happen that if you just leave it the way it is. Naamán estaba ahí. So Naaman was in that place already. La lepra no tenía solución. Leprosy had no cure. Sus días estaban contados. And his days were numbered. Y el problema era que la lepra a plazos cómodos se lo estaba comiendo. And the problem was that this leprosy was eating him a little at a time. Y al final del túnel, cuando estaba oscuro, And at the end of the tunnel, when it was all dark, esta muchacha sin nombre this girl without a name traía una luz de esperanza. brought a light of hope. Y Naamán dijo, And aquí Naaman es, said, this is it. me voy a tirar con tu y tenis para el charco. I'm just going to jump all in. De todas maneras, Because it doesn't matter. mi problema ya no tiene solución. My problem has no ¿Qué solution anyways. importa si fracaso haciendo algo? So what does it matter if Tenemos I que fail entrar en la doing this? actitud, pueblo de Dios. So we need to change our attitude. Yo prefiero fracasar accionando I'd que rather fracasar fail sin hacer nada. Levántate y doing acciona. something than Levántate y haz failing and doing algo. nothing. Just get up and do something. Lo peor que podemos hacer Because es the worst thing nada. that we can do is nothing. ¿No me crees? You don't believe me? Todo debajo del sol nace, crece, envejece y muere. Anything under the sun is born, it grows, and it gets old and dies. El carro que tanto me gusta. The car that I like También. so much, La that's the casa same que thing. acabo de comprar. The house that I También. bought also. Yo también. Me, yes, the same. Si tú quieres ver cómo algo se destruye, If you want to see how something is destroyed, no hagas nada. don't do anything. Cuando el carro empieza a hacer sonidos, When the cars start making no lo noises, lleves al mecánico. No don't hagas fix nada. it. Don't do anything. Cuando la casa se empieza a caer en pedazos, When the house starts falling apart, no hagas nada. don't do anything. Y entonces te vas a dar cuenta de lo que te digo. And then you'll notice what I'm saying. Porque no hacer nada Because not doing anything nos lleva directamente a la destrucción. will take you directly to destruction. Y no confundas. And don't misunderstand Yo sé que Dios dice, that I know that God en un says momento dado, in any given moment, estás quieto y reconocer que yo soy Jehová y ve la salvación que yo voy a traer. stand still and know that I am God and know the salvation that I will bring. Pero cuando Dios dice eso But when God says this y tú lo haces, hiciste algo. and you do something, you're doing something. Eso no cuenta como no hacer nada. Hiciste lo que Dios te dijo que tenías que hacer. That doesn't count like doing nothing because you did what God told you to No do. hacer nada Not doing anything es no accionar ante lo que Dios ya te dijo que hicieras. is not taking action upon the things that God told Y that si God told you to somos do. honestos, And if we're honest, la gran mayoría de nosotros the great majority of us estamos orando por problemas y situaciones que Dios en nuestro corazón ya puso la solución. we're praying for things that God already placed a solution in our heart. Pero no queremos accionar. But we don't want to take action for this. No queremos hacer algo. We don't want to do something. No queremos poner manos al arado. We don't want to place our hands on Amado, the rakes. no Beloved, hacer nada not doing anything nos va a llevar directo will take us directly a la destrucción. to destruction. Pero este verso me enseña otra cosa muy poderosa. But this verse also tells me another powerful thing. Cuando Naamán acciona y entra ante la presencia del rey, That when Naaman took action and went before the presence of the king, Naamán no repite sus palabras. Naaman did not repeat her words. Lee el verso. Read the verse. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Thus and thus had said a girl who is from the land of Israel. Él no fue ante la presencia de su rey a darle su opinión. Yo creo, yo pienso que si me envías esto va a funcionar. He didn't Yo go siento before his que king esto es to say, así. hey, No, no, well, I no, no, think no, this no. is going to happen if I do this or the other. No. Él fue y repitió la palabra que había recibido. He went and repeated the word that he received. ¿Qué estás repitiendo? So what are you repeating? ¿Qué estás repitiendo? What are you ¿Qué repeating? palabras están saliendo de tu boca? What words are coming out of ¿Estás your mouth? repitiendo la palabra que te dio Are o you estás repeating the repitiendo word tu that he opinión? gave you, or Yo are you pienso que repeating esto no tiene your solución. opinion? Yo pienso I que esto think no va a this has no sanar. Yo solution. pienso que esto no va a I don't cambiar. think this is Yo gonna creo, heal. yo siento, yo I veo. believe, I think, I see. O repetimos lo que Dios ya nos dijo. Or do we repeat what God has told us? Porque cuando tú empiezas a repetir Because when you start to repeat lo que Él te dijo, what He told you, lo que sea que Él te dijo, whatever He told you, vas a empezar a experimentar cambios. that's when you're going to start experience change. Porque aquellos que tienen su mente en mí
Because the ones that have their mind set on him reposan en paz. are resting in peace. O sea, si yo no tengo paz, So then if I don't have peace, ¿dónde está mi mente? then where is my mind? ¿Y dónde está mi mente? And where my mind is, Yo lo voy a confirmar I'm going to confirm this con las palabras que salen de mi boca. with the words that come out of my mouth. Porque lo que llega a tu mente alcanza el corazón y la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Así que si lo pensaste, te llegó al corazón, sale por tu boca. Presta atención a lo que estás hablando y vas a saber lo que estás pensando. Because what gets to your head is in your heart, and what comes out of your heart is what you're thinking. So pay attention to what you're thinking or what you're saying. Namán me enseña algo poderoso. Naaman actually teaches us something powerful Ella dice because she said que si yo voy that if I go y hablo con el profeta, and I speak to the prophet, él me sana. that he will heal me. Repite vida. Repeat life. La palabra es vida. The word is life. Repite la palabra. Repeat the word. Habla la palabra. Speak the word. Confía en la palabra. Trust in the word. A este punto de la historia, aunque Jehová estaba con Namán, At this Namán point es of the story, idólatra. even though God was with Naaman, he was still an idolatry. No sé cómo vas a asimilar esa, pero ahí te la voy a dejar. I don't know how you're going to assimilate this, but I'll leave it at that. Sin embargo, But nonetheless, nada como una buena crisis para retar tus convicciones. nothing that a better crisis to challenge your convictions. Y ahora que este hombre se está haciendo pedazos, And now that this man is falling apart, escucha que en Israel he hears that in Israel hay un profeta there is a prophet que le sirve a Jehová, that serves Jehovah, que tiene el poder that has the power para sanar su lepra. to heal his leprosy. Namán no le dice al rey, Naaman didn't tell the king, me dijeron que tal sitio hay un profeta que le sirve a Moloch, mándame para allá para que me sane. hey, there's a man in such and such place that serves Porque en Naaman, tal sitio hay un sacerdote de Baal, mándame para allá para que él me sane. but Eso that no there's es lo a que Namán priest dijo. of Baal that is going to heal me. That's not what he said. Que él dijo, What he said si yo voy donde el profeta que le sirve a Jehová, is that if I go to the prophet that serves Jehovah, esta muchacha dice que me sana, this girl says that he will heal me. mándame para allá. Send me there. Haz los arreglos pertinentes para que yo pueda encontrarme con este profeta, porque la potencial solución a mi problema está en las manos de este profeta. Así que yo me quiero encontrar con este profeta. Make the things possible to move around so that I can see this prophet so he can heal me. Pero perdemos el tiempo rodeándonos de personas que no tienen la capacidad de resolver nuestros problemas. But instead, Deshazte de esa gente. we Haz hang como around Namán. Mándame donde el profeta porque quiero hablar con él. Porque With dicen people que él that tiene have la no way of solución a mi actually problema. fixing our problem because only God has the way to fix our problem. Y hablamos de todo el mundo y con todo el mundo, menos de But lo we que Dios speak with dice sobre el everybody asunto. instead of God in fixing our problems. Ahora nos vamos a saltar un par de versículos. We're going to skip a couple of verses now. Y vino Namán And Naaman came con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. with his horses and with his chariot and stood at the gates of Elijah's house. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Then Elijah sent him a messenger, Por favor, repite mensajero. saying, Mensajero. repeat messenger with me. Mensajero. Repeat it with me. Messenger. Ya vimos pasar el sentido. Send a Mensajero. messenger. They sent Mensajero. a messenger. ¿Qué le envió Eliseo? Who did Elijah send? Un mensajero. A messenger. Ok. Diciendo, Saying, ve y lávate 7 veces en el Jordán go and wash 7 times in the Jordan, y tu carne se te restaurará And y your serás flesh limpio. will be restored to you, and you will be clean. Hasta aquí todo bien. Up to here, everything is good, right? Entonces, nos saltamos un par de versículos porque no van con lo que estamos hablando. We skipped all the verses because they don't go with what we're speaking. Nos saltamos un poco de It's drama. story. Aquellos que les gusta el drama, repasen la historia ahí. It's just drama, and if you want to hear that, you can go Ahí through lo the vas a ver. story. ¡Ay, no! Está You'll bien, see no vamos what a saltar eso. happens. Ahora quiero que entiendas esto. But now I want you to understand this. Por estos momentos no me voy a enfocar ni en la actitud de Eliseo, de Namán. For this Voy a pasar moment- eso por alto. We're not going to notice Naaman's attitude. We're just going to go over it. Quiero que te mantengas en la línea What I want you to see de lo que está pasando en la historia. is what's happening in the story. A través de quién Dios le da la palabra Through a la who esposa de Namán.
God gave word to the wife of ¿Quién? Naaman. With who? Una muchacha A girl, right? sin nombre, Without a name. correcto. Correct. Amén. No, no sabemos el nombre, no sabemos la edad, no, We don't know no the sabemos name nada. or age. We don't know anything. Y ahora, ¿quién le trae las instrucciones? But now who's bringing the instructions? ¿Un qué? A who? ¿Alguien me puede decir si dice el nombre, la A messenger. dirección, el correo postal, el email? Do they say his name, his address, his position? Me parece que Dios nos está queriendo decir algo. I think that God's trying to say something with this. Me parece que a Dios le gusta trabajar con gente sin nombre. I believe that God likes to work with people without a name. Me parece que a Dios le gusta trabajar And I think that God likes to work con gente sin reputación, with people that don't have a reputation, con gente sin fama. with people with no fame. Me parece que la historia me está diciendo eso. I believe that the story is telling us this. ¿Sabes por qué? You know why? Porque si tú quieres recibir el milagro, Because if you want to receive the miracle, vas a tener que poner tu arrogancia en el altar, you're going to have to put your arrogance on the altar, porque Dios no te la va a alimentar. because God's not going to feed that. La palabra te va a alcanzar The word will reach you por aquellas personas que probablemente tú piensas que son inferiores a ti. through the people that you think they're inferior to you. Gente sin nombre, People with no name, gente con defectos, people with defects, gente que a lo mejor tú sabes hasta que en qué pecan. or people that you even know their sins. Pero no tan solamente la palabra, But not just the word, las instrucciones de cómo lo vas a hacer te van a alcanzar de la misma manera. but the instructions of what you have to do are going to reach you in the same way. Esto es un mensajero. This is a messenger. Esta persona libre y voluntariamente le estaba sirviendo a Eliseo. This person freely was serving Elijah, Pero sea como sea, but nonetheless, cae en la categoría de sirviente. he still fell in the category of a servant. Y si mal no recuerdo, And if I don't mistake, Naamán era un general. Naaman was a general. Así que en posiciones hablando, So speaking about positions, un mensajero a messenger está bien por debajo del general. is well under a general. Entonces, si mal no recuerdo, Naamán tenía And if I'm not mistaken, Naaman logros, tenía gracia política, tenía had poder militar. goals, political power, in the military also. ¿Y sabes qué él le está diciendo qué hacer? And you know who's telling him what to do? El mensajero. A messenger. Trágate esa, papá. ¿Quién quiere aceite? We need to swallow that one, right? Alguien quiere un poquito de aceite porque vas amargo. Do we need a bit of oil? Because that's a bitter thing to swallow, right? ¿Cuántas personas estamos ignorando? How many people are we ignoring Porque no están a la altura. because they're not at our level? No están en el calibre. They don't meet our caliber. Pueblo de Dios, People of God, te voy a dar un adelanto. I'm going to give you a heads up. Pero en esta historia 3 veces But in this story, 3 times, este evento acontece. this event happens. Así que tenemos que entender la seriedad del asunto. So we need to understand the severity of the situation. Porque yo estoy convencido Because I am convinced de que esto entonces significa that this means then de que Dios nos está hablando, that God is speaking to us de que Dios nos está diciendo qué hacer, and God is telling us what to do, de que Dios quiere hacer la obra en nuestras vidas and that God wants to do the works in our life. y que el problema es nuestra actitud en el asunto. But the problem is our attitude in this situation. Son probablemente nuestros estándares, So maybe our standards estándares inconscientes que cargamos. or the things that we unconsciously carry. No sé si se acuerdan que el tema era Dios. I don't know Estoy if you remember desilusionado contigo. that the theme for today said that God, I am disillusioned in you Aquí lo vas a or ver. disappointed in you. And you're going to Entonces see it sabemos here. que el mensajero So we know that the messenger le dijo lo que tenía que hacer. told him what he had to do. O sea que la contestación So then the answer a la petición que él venía buscando to the petition that he was looking for lo alcanzó. reached him. La palabra de Dios para el asunto God's word for the situation alcanzó a Naamán. reached Naaman. Amén. Estamos Amen. amén ahí. Amén. Are we there? Que Yeah. están callados, que da miedo esto. Everybody so quiet. Pero mira lo que dice el versículo 11, But amado. look at what verse 11 says. Y Naamán se fue enojado. But Naaman went away angry.
¿Por qué Naamán está enojado? Why is Naaman angry? ¿Por qué Naamán estaba en una actitud como si Dios no lo hubiese contestado? Why was he taking a position that seemed like God didn't answer him? Porque Naamán está actuando como si Dios no lo hubiese contestado. Because Naaman is acting like if God didn't answer his prayers. Cuando la Biblia or nos what he wanted. enseña When the Bible teaches que us Jehová Dios desde el principio estaba con él, that Jehovah was with him since the beginning. ¿no estaremos nosotros molestos, desilusionados con Dios Are we angry or disappointed with God sin razón ninguna? without a reason? Sencillamente porque cometemos el mismo error que Naamán va a cometer aquí. Simply because we're committing the same mistake that Naaman is going to do here. He aquí yo decía para mí. And said, I thought. O sea, el problema, amado hermano, So the problem, beloved brethren, no fue la contestación al asunto. wasn't the answer to the situation. El problema era The problem was que Dios no trajo la solución al problema como Naamán pensaba que Dios lo iba a hacer. that God didn't bring the solution to his problem like Naaman thought Así que that the solution was going to Naamán, happen. aunque está accionando, So even though Naaman actually took action, está buscando he's still looking que Dios traiga solución a su problema for God to solve his problem con ideas preconcebidas en su cabeza de cómo las cosas tienen que funcionar With the para que el thoughts problema se arregle. of the things that he thought needed to be done for this Cuando tú problem to be lees que solved. dice, So when you read, it says, saldrá él luego, hablando del profeta, I thought that he would surely come out estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. to meet me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. ¿No estaremos nosotros haciendo lo mismo? Are we doing the same thing? ¿No estaremos cuestionando la palabra y la solución que Dios nos da al problema porque no está Are we marchando questioning the solution that God gave us just because it doesn't go our way? las ideas que nosotros tenemos de cómo The las cosas ideas. deben de hacerse? That we have of how things need to be done. Porque ese es el problema de Naamán. Because that's Naaman's problem right here. Y Naamán está frustrado, And Naaman is frustrated él está irritado, and he's angry él está desilusionado and he's disappointed porque Dios no le contestó como él quiso. because God didn't answer him the way that he wanted. Minuto de silencio ahí. A moment of silence. Naamán no entendía algo Naaman didn't understand something. que muchas veces nosotros no entendemos. And many times we don't understand Que Jehová that Jehovah es Dios. is God. Y que es el único que puede decir, And who's the only one that can say, voy a tomarle palabras prestadas al pastor. I'm going to take the pastor's words, Así que allá con el pastor. so blame him? Es el único que puede decirle, aquí mis chicharrones truenan. He's the only one that can say, this is my house. Aquí se hace lo que yo diga o para la calle. You either do what I say or you can go somewhere else. Entonces nos encontramos debatiendo con Dios So when we find ourselves debating with God then, porque no nos gusta el método because we don't like the method que Dios está usando para traer sanidad that God is using to bring healing a nuestras vidas. to our life. Porque cuando tú miras Because when you see y prestas atención al pensamiento de Naamán, and you pay attention to the thoughts of Naaman, te das cuenta you can see que la solución de Naamán al problema that the solution for Naaman's problem estaba diseñada was designed para mantener su orgullo intacto. to keep his pride intact. Naamán pretendía Naaman pretended estar parado to be standing frente a frente before ante el profeta, the prophet que era la boca de Dios. that was the mouth of O God. sea que en su arrogancia, So in his arrogance, Naamán pretendía estar parado frente a frente Naaman thought that he was going to be standing como face to iguales face as equals de Dios. with God. Si somos honestos, And if we're honest, nuestras ideas preconcebidas our preconceived notions hacen exactamente lo mismo. do the same thing. Hacen lo mismo. Are the same thing. Cuando tengo problemas en el trabajo, When you have problems at work,
Y Dios me dice que tengo que cambiar. And God tells me I need to change. Y yo le digo, ¿por qué yo y no lo cambias a él? And I say, why me? Why don't you change him? Soy yo el único que pasé por ahí. Am I the only one that's gone through this? Amado hermano, yo les confieso, cuando yo estuve en Bimbo, Beloved yo brethren. conocí gente que tenían el don de sacar lo peor de mí. When I was in Bimbo, I knew people that had the talent to get the worst part out of me. Te voy a decir más. I'll tell you even more. Había gente que sacaba cosas que yo ni sabía que existían. There were people that could take things out of me that I didn't even know I possessed or existed in me. Y cuando Dios me decía algo parecido a eso, And when God would tell me something similar to this, cuando vieron una película vieja de Hércules que el dios de la muerte era pelón y le salía fuego por la cabeza, Ares. how many of you guys saw that Hercules Así me movie ponía. where you saw areas that had like a flaming head? That's how I would ¿Sabes do. por qué? That's how I look. You know why? Porque el método que Dios estaba utilizando Because the method that God was using estaba quebrantando mi orgullo. was breaking my pride. Porque ante mis ojos y mi referencia, But because before my eyes, estas personas estaban mal. these people were wrong. Estas personas me estaban provocando a ira. Estas personas estaban haciendo lo que estaban haciendo con la intención. And these people were provoking me and doing the things that they were doing in that intention. Te voy a decir la verdad, si era así o no era así, pues no te But I'll puedo tell you the contestar. truth. If it was like that or not, I can't answer Lo that. que sí sé What I do know es que Dios escogió quebrantar mi orgullo antes de sanarme. is that God chose to break my pride before He healed me Y destruir mis ideas preconcebidas de cómo se suponía que Él iba a hacer las cosas. and to destroy my preconceived notions of how He was supposed to do things Y ayudarme a entender que Él era Dios. and to help me understand that He is God Y que Él hace como Él quiere, and cuando that Él He quiere, does as He donde Él pleases, quiere. when He wants, and how He Y wants. que lo único que yo puedo hacer And that the only thing that I can do es aceptar lo que Él dice y hacerlo. is accept what He says and do it. ¿Alguien me sigue? Someone following. Eso es lo que está pasando en el texto, amado. That's what's happening in the text, beloved. Naamán está frustrado, Naaman is frustrated, está irritado y desilusionado, irritated, and disappointed. como si Dios no le hubiese contestado su Like if petición. God didn't answer his petition. Cuando las instrucciones de la sanidad When the instructions of healing le habían sido dadas. were given to him. Porque el mensajero le dijo, Because the messenger told him, ve al Jordán go to the Jordan y sumérgete 7 veces and wash yourself 7 times, y vas a ser sano. and you will be healed. Pero vamos a ver qué pasa. Well, let's see what happens then. Estamos terminando. We're about to finish. Mira lo que hace Naamán. And look at what Naaman did. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Are Aben and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? If I wash in them, won't I also be clean? And he turned and left angry. Creo que esta es la segunda vez que nos dicen que está enojado el tipo. They believe this is the second time that they say he got No, angry. creo que el Right? verso anterior nos deja saber que estaba enojado y en esta nos dice todavía está So enojado. verse 11 says he was angry, and verse 12 still says he's Así que angry. este tipo estaba bien enchilado. So this person was really angry. ¿Quién se da cuenta de lo que Naamán está haciendo ahí? Who can see what Naaman is doing here? ¿Sabes cómo se llama eso? You know what this is called? Comparación. Comparison. Comparación. He's comparing. Amado, y esto lo hablamos ayer en el grupo de varones. Beloved, we spoke about this with the men yesterday. Si tú quieres ver cómo algo se destruye aparte de no hacer nada, compáralo. If you want to see how something is destroyed other than doing nothing, then start comparing. Tú quieres tener problemas con uno de tus hijos, comienza a compararlo con el otro. You want to bring problems between your kids, start comparing them to each other De volada. quickly. Espero que no hayan hombres suicidas aquí, pero tú quieres tener problemas con tu esposa, compárala con otra mujer y después me dices cómo I te fue. hope there's no suicidal men here, but compare your wife to someone else and see what happens. También lo mismo supuesto, no se van a salvar, damas. And it's the same thing in the opposite way. Don't get angry with it. Comparen lo que usted tiene con otro y le va a matar el gozo. Compare what you have with somebody else and you will kill the joy in it. Esto es un ejemplo. Estás orando This is an example. If you're praying y Dios te trae un carrito viejo. and God brings an old car Y andas contento con tu carrito viejo and you're happy with your old car hasta que te paras al lado del hermano Jerry until you're next to Brother Jerry y
Y ahí está la Yukon. and you see a Yukon there. No, hermano. La comparación te va a robar el gozo hasta los huesos. No, brother, the comparison is going to steal your joy. Tu carro tienes que meterle 4 cascarazos para que prenda y ves al hermano Jerry que desde acá le hace. You need to hit your car to get it to start, and you just see the brother just pushing buttons and it starts. Testimonio. Uno de mis primeros carros yo tenía que andar con That's a galones de testimony. agua. With one of my first cars, I had to carry a gallon Más of que water. carro parecía cafetera aquella cosa. More than a car, it looked like a coffee pot. Pero la comparación entre medio de broma y broma But comparing is just it's a joke, right? es la manera de nosotros defender nuestras ideas preconcebidas. But it's a way to actually defend our preconceived notions. Cuando comienzo a comparar a un hijo con el otro, When you start comparing one son with the other, or a child realmente with le the estoy other, diciendo a Dios que tiene que cambiar a ese hijo en particular porque no está bien según el estándar del otro hijo. you're truly telling God that He needs to change that other son because he's not at the standard of the other one. Cuando comienzo a comparar mi cafeterita con la Yukon del hermano, When you start comparing my car with somebody else's, Jerry, tradúcelo bien. when you compare my car to Jerry's car, Entonces le estoy diciendo a Dios then I'm telling God que yo tengo el derecho that I de have una the Yukon right of a y Yukon, que mi cafeterita and no es that para my mí. coffee pot is not for me. Pero lo que yo no sé But what I don't know es el proceso que el brother tuvo que pasar is the process that the brother had to go through para manejar la pelota Yukon que tiene hoy. to be able to drive the car that he has Y que si today. Dios me da a mí la Yukon, And that if God gives me that car, probablemente, amado hermano, salga volando probably, como Superman en beloved un brethren, puente. I could probably fly off a Y bridge. no estoy hablando de Back in the Future. Now, I'm not talking about back in the future. ¿Por qué? Why? Porque mi comparación Because my comparison está defendiendo mi idea preconcebida, is defending my preconceived notion ignorando la realidad de Dios en los asuntos. and ignoring the reality of God in the situation. Porque mi idea preconcebida Because my preconceived notion está defendiendo mi orgullo is defending my y pride lo que yo pienso que merezco and what I y believe I como yo deserve pienso que tienen que hacer las cosas. and how I Y think that things entonces should be mi done. arrogancia So then my le arrogance dice a is Dios telling God cómo tiene que hacer las cosas. how He needs to do things. Y cuando Dios hace lo obvio, And when God does the obvious, como dicen los gringos, da, like American people say, duh, y me manda al infinito y más allá, and He sends me to infinity and beyond, y sencillamente no hace nada, and He simply does nothing, yo hago justamente esto. then I do exactly this. Y cuando yo hago esto, And when I do this, necesito gente que haga esto. I need people to do this. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo haría. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. But his servants came to him and spoke to him, saying, My father, if the prophet commanded you some great thing, would you not do it? How much more telling you, wash and you will be clean? Tercera vez en la historia The third time in the story que Dios utiliza a alguien that God uses someone en una posición inferior y sin nombre in an inferior position without a name para guiar a Naamán to guide Naaman a recibir su milagro. to receive his miracle. ¿Puedes ver lo que la enseñanza te quiere decir hoy? Can you see what the teachings are telling you today? Amado hermano, Beloved brethren, amado hermana que me escuchas en este día, beloved sister who's listening today, escucha bien. listen. Si tú decidieras If you would decide comenzar a escuchar a Dios, to start listening to God, la palabra, no yo, la palabra me the word, enseña not me, the word teaches us que Dios te va a comenzar a alcanzar por los lugares donde menos tú lo esperas. that God will start reaching you through the places that you least expect. Cambiemos nuestra actitud. Let's change our attitude. Vamos a afinar nuestro oído. Let's tune our ear No sea because
que esta persona que ante mis ojos es inferior Don't let it be that this person that in your eyes is inferior to you sea el ángel que Dios quiere escuchar para transformar mi vida. will be the angel that I need to listen to transform my life. Porque si Naamán no escucha a estas tres personas, Because if Naaman didn't listen to his servants, la or these three lepra people, lo mata. the leprosy would have killed him. Y ahora Naamán tiene que tomar una decisión. So now Naaman needs to take a decision or make a decision. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. He then descended and dived 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God. And his flesh became like the flesh of a child, and it was cleansed. Mira, amado hermano, Beloved brethren, hacer esto que Naamán, en medio de todo lo que pasó hasta aquí, to do what Naaman did and everything he went through till now, to here, disciplina es necesaria. discipline is necessary. Naamán tuvo que ejercer dominio propio Naaman actually had to have self-control y poner sus títulos a un lado para escuchar a estas personas sin nombre. and to put his title aside to listen to these people with no name, Para poder alcanzar la sanidad. to be able to reach the healing. Pero no puedo pasar por alto What we can't overlook conforme a la palabra del varón de Dios. that it says, according to the word of the man of God. Los resultados que estamos buscando The results that we are looking for dependen depend de nuestra obediencia a lo que Dios está diciendo. on the obedience to what God is telling us. No podemos obtener los resultados que estamos esperando We can't obtain the results that we're looking for sin ejercer obediencia if we don't exert obedience y disciplina and discipline ante lo que Dios está hablando. before what God is speaking. Y permíteme 5 minutos y nos vamos. And give me 5 more minutes and we'll leave. Realmente no sé mucho de la numerología, de lo que significan los números en la Biblia, pero en esta ocasión Truly, I don't know a lot about what numbers mean in the Bible, but in this occasion, encontré unas cosas interesantes que me gustaría compartir contigo en cuanto a los números. I found some interesting things about the numbers that I want to share with No you. hay slides, mi amor, esto fue a última hora. There's no more slides. This was the last minute thing. Ataca al brother Sanabria de nuevo. El número 1 simboliza Number 1 means ya veo Jehová como Dios único. I see Jehovah as the only God. Él se zambulló 7 veces. He went in 7 times. Esa primera vez que se zambulló tuvo que reconocer The first time he went in there, he had to recognize que Dios era Dios. that God is God. Si vamos a pasar este proceso, And we're going to go through this process. si vamos a ver los resultados que Dios nos está prometiendo, And we're going to see the results that God is promising. tenemos que empezar a reconocer Then we need to start recognizing que Dios that God es Dios is God. y que no hay otro Dios fuera de Él And that there's no God outside of y that. que no hay otro lugar donde voy a poder conseguir los resultados que Dios me está prometiendo. And there's no other place that you're going to get the results that God is promising you. Vamos a tener que soltar el plan A, B, C, D, F, G You're going to have to let go of plan A, B, C, D, E, F, y abrazar el 21 plan que Dios nos está dando porque Él es Dios. and embrace the plan that God is giving you because He is God. El número 2 Number 2 habla de división y dualidad. speaks of dividing or duality. Y si vamos a pasar por este proceso, And if we're going to speak about this process, tenemos que reconocer la dualidad que hay en nosotros. we need to recognize the duality that we have inside of us. Tenemos que entender la lucha que vamos a enfrentar. We need to understand the struggle we're going to confront. Pablo en Romanos 7 lo dice de esta manera: Paul in Romans 7 says it in this way. porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Because I don't do what I want to do, but Y I el- do what I don't want Y to el do. conflicto interior en Pablo era tal que dice: miserable de mí. And the conflict in Paul was so bad that he said, I should be miserable of me. Pero la contestación de Pablo es la misma que la del número 1. But Paul's answer is the same as number 1. Pablo dijo: pero gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, Because Paul said, thank God, or Jesus Christ,
Y eso nos lleva al número 1, reconocer que Él es Dios. And that takes us back to number 1, to know Reconocer que that He cuando is Él te dio God. la palabra, Él vio tu lucha, Él vio la To dualidad recognize that con la when que He tú estás gave you His lidiando. word, Él He vio saw tu your capacidad de struggle hacer el and the bien y thing de that hacer you're el mal. struggling with. Él vio tus tropiezos He y saw que you can estas do cosas good no and cambian. bad. Lo que Él ya te That things prometió. don't change in what He already promised you. Porque el diablo es muy bueno haciéndonos creer. Because the devil is very Después good que at making recibimos you una think promesa, that after que you nuestras receive a faltas promise, lo anulan, que nuestros that tropiezos your lo lack anulan. Mentiras del make it diablo. null. Dios no cambia. But that's a lie of Dios the no devil, es hijo de because God hombre doesn't para que change. mienta And ni God para is not the son arrepentirse. of man La to promesa que Él repent te or hizo, change. Él lo And va a the promise that cumplir. He did and what He told you, He will fulfill it. Reconoce tu dualidad. You need to recognize that Entiende duality tu conflicto. and understand your conflict. El número 3 habla de totalidad. Number 3 speaks of totality. Si vamos a hacer esto, If we're going to do this, vamos a entregarlo todo. let's just give everything up. Si vamos con Dios, If we go with God, vamos todo o nada. then it's all or nothing. Vamos a dejar las apuestas separadas. Let's stop making different bets. Si le vas a apostar un caballo, If you're going no to bet apuestes, on a hermano, hermano. horse, No estoy diciendo que te vaya al hipódromo. don't bet, brother. I'm not telling you to go bet. Vamos a apostarle a Jehová. But let's bet on God. Vamos a poner todo lo que tenemos en Él. Let's put everything that we have on Him. Amado hermano, Beloved brethren, no hubo psicólogo, there was no psychology, no hubo consejero, no counselor, no hubo rehabilitación, no rehabilitation, no hubo cárcel no jail que pudiera sacar la drogadicción de mí. that could take drug addiction out of me. Y todo lo que tomó And the only thing that it took fue un segundo de Dios was a second of God para traerme hasta donde estoy. to bring me to where I'm at Porque today. cuando Dios me alcanzó, Because when God reached me, yo no estaba en una iglesia. I wasn't at a church. Yo tenía una pipa de crack en las manos. I had a crack pipe in my hand. Y eso es parte de mi testimonio, así que no me da vergüenza. And that's part of my testimony. Y So cuando I'm not Dios me ashamed. habló, But when God spoke to me, yo decidí en ese momento I decided in that moment poner todas mis apuestas to put all my bets en Él. in Him. Y lo que no se pudo hacer en 13 años, And what couldn't be done in 13 years, 13 años de drogadicción, 13 years of drug addiction, Dios lo hizo. God did it Sin llevarme a un lugar de rehabilitación. without taking me to rehab. A los 2 meses estaba limpio, In 2 months, I was clean iniciando la jornada que me traía hasta aquí. and starting the journey that brought me to here. Pero les confieso que les creí But I can confess that I believed y que le creí al punto que dejé mi familia, dejé mi nación, and that I dejé believed Him to todo the atrás point creyendo where I left my family and where I was born and lo left que Él me everything estaba behind prometiendo. to follow what He promised me. Y que ya cuando estaba en Nueva York poniéndome de pies, And Dios me the habla de once Arizona y vuelvo y le I creo y started lo dejo to, todo. I got to New York and I stood on my feet. Then I came to Arizona and I believed Him again and left everything. Y aquí estoy. And now I'm here. Y de un drogadicto que no servía, Dios ha hecho esto. And from Padre, esposo, Drug addict that hijo. was worth nothing, ¿Qué te puedo decir? God made him a husband, Te voy a decir a más. father. Me dio una casa que no puedo ni pagarla y está al día. He gave me a house that I couldn't even pay, but it's up to date still. Oliver es mi testigo. Un día estábamos hablando y le Oliver's pregunté, my pastor, ¿tú witness. de verdad crees que yo puedo pagar la casa? Y bien honesto me dice, no. I asked him, do you believe I can pay the house? And Y he yo le very dije, honestly "Tienes he razón. said no. And I said, you're No la right. puedo pagar. I can't pay for it. Pero el Dios que me la dio, But God who gave it to me, todos los biles están al día. all the bills are up to Toda mi date. vida está al día. My whole life is up to date. No porque yo sé mucho, porque ustedes que hablan conmigo saben que soy medio brutito para algunas cosas, Not because pero I know Dios a lot, es because bueno. if you talk to me, Dios you no know that I'm a falla, little pero bit si vas slow. a ir con Él, But God tienes que doesn't irte fail. todo But if you o go nada. with God, Número you either 4. go all the way or nothing. Number 4. Número 4 habla de gobierno. Number 4 speaks about governing. Tenemos que hacer una transición de gobierno. We need to make a transition in government. Y esto es bíblico y voy a volver a citar palabras de Jesús. And this is biblical, and I'm going to recite Jesus' words. ¿Qué era lo que más Jesús enseñaba en las parábolas? El reino de los cielos. What did God Es speak about semejante. El in reino parables? de los cielos He would es say, como. the El kingdom of reino God de los is like. cielos. The kingdom of God is similar. Yo no sé si tú entiendes The esto, kingdom pero of un God. reino habla de gobierno. But when God spoke about a kingdom, speaks of a O government. tú has visto un reinado sin gobierno. Or have No, you no seen existe. a kingdom without? Un reino government. necesita un rey. So a gobierna. government needs a king to govern it. Así que en esa cuarta sumergida, So in that fourth time that he submerged, Naamán sometió Naaman submitted cualquier derecho que él pensara tener de gobernar su vida whatever right he thought of governing his life that he had y las puso And en he el gave gobierno del reino. in the government
of the kingdom. Tenemos que hacer una transición de gobierno, pueblo de Dios. So you need to transition your government, people of God. No podemos conseguir el milagro You can't receive the miracle haciendo lo que queremos, cuando queremos, como doing queremos, what you donde want, queremos. when you want, and how you want. Una transición de gobierno es necesaria. A transition of government is necessary Dejar de vivir la vida como yo pienso que se debe de vivir. to stop living life the way that I Hacer think las it needs cosas to como be yo lived, pienso que se deben de hacer. and do things the way that I think they need to be Y done. empezar a vivir la vida como Él dice que la debo And vivir. Hacer instead, las cosas como Él dice que la debo de Live hacer. the Y life hacer un cambio how de gobierno he en mi says vida. I need to live and the way I need to do things and change my life. No he visto a nadie I haven't seen anyone que haga este cambio de gobierno y me diga no funcionó. that has done this change in government and say it didn't work. La gran mayoría de la gente que yo conozco que me dice, The great majority of people that I know that tell me eso, Cristo no funcionó conmigo. Christ didn't work with me. Cuando profundizamos nos damos cuenta que jamás quiso hacer un cambio de gobierno. When we go into the things, we know that they never really Y sin truly ese wanted cambio to de change. gobierno no te vistas que no vas. And without this changing of government, don't even bother because you're not going to change. Número 5 significa una cantidad indefinida. Number 5 means an undefined quantity. ¿Cuántas veces vamos a hacer 1, 2, 3 y 4? How many Indefinido. times are you going to do 1, 2, 3, and 4? Las Well, que it's sean indefinite. necesarias. Whatever is necessary Hasta que Él cumpla lo que Él dijo que iba a hacer. until he fulfills what he said he was going to do. Maestro, ¿cuántas veces los voy a perdonar? Teacher, how En many espiritual. times do I have to forgive? Y Jesús le contesta, las que sean necesarias, cabezón. How many times is necessary? ¿Cuántas veces vamos a repetir? How many 1, times 2, are we 3 y going to 4. repeat 1, 2, 3, and 4? Las que sean necesarias. However many times it's necessary. Más veces de las que quiero admitir, yo me encuentro levantando ídolos en mi vida. More times than I want to admit, I find myself lifting up idols in my life. Más veces de las que quiero admitir, le saco mi vida del reinado de Dios y la quiero yo tomar de nuevo. More times than I want to admit, I take my life out of the kingdom and I put it in my hands Le to doy do what gracias I a Dios want. por su misericordia que rápido, estate quieto. And thank God for his mercy that he tells me, hey, stop. Pero 1, 2, 3 y 4 lo vamos a repetir indefinidamente. But 1, 2, 3, and 4, you're going to repeat it Así que indefinite. no importa en qué parte del proceso estás, recuerda, So it doesn't indefinido, matter las veces que sea, what lo que part of sea the process necesario. you're on because it's infinite. Número 6 habla de imperfección. Number 6 talks about imperfection. Vengan de su presencia You come before his presence con tus imperfecciones al descubierto. with your imperfections out in the open. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis Life shows us in the book of Genesis que después que Adán y Eva comieron del fruto, that after Adam and Eve ate the fruit, se vistieron they got dressed y se escondieron. and they hid. Y Dios le dijo, And God asked, ¿quién te dijo que estabas desnudo? who told you you were naked? Y la razón para eso es que estuvieron desnudos desde el principio. And the reason for this is that they were naked from the beginning. Y que lo que ahora ellos veían como una imposibilidad para entrar ante la presencia de Dios But what they thought it was an impossibility to be before God's presence era algo que estaba desde el principio. was something that was there from the beginning. Esa imperfección que tú crees que no te deja llegar ante la presencia de Dios, So that imperfection that you think that doesn't let you be before God's presence, la has tenido desde el principio. you've had that since the beginning. Ese hábito que tú piensas que te está sacando de la presencia de Dios, That habit that you think that takes you out of the presence of God, lo has tenido desde el principio. you've had it since the beginning. No te esfuerces por esconderlo. Don't bother to hide it. Ven ante su presencia, Come before his presence tal como eres. just like you are. Esto es lo que soy y tú sabías que esto era cuando me This is what I llamaste. am, and you knew that I was this when you called me. Pero yo creo y estoy convencido But de I que tú believe puedes and I'm cambiarme. convinced that you can change me. ¿Y cuál es el resultado? And what is the result? El número 7 habla de perfección. Number 7 speaks about perfection. Y la Biblia dice y enseña And the Bible says and teaches us en esa séptima vez, in that 7th time, cuando él se levantó, when he got up, la piel le quedó como la de un bebé. Échale, papá. his skin looked like a baby's. Quedó como nuevo. He was made brand new. Amado pueblo, So, beloved people, con esto terminamos. we finish with this. Ese milagro That miracle que estás buscando that you're looking for está disponible. is there. Te voy a decir nada. La Biblia me enseña que la palabra ya salió I will tell you that the word already says that the word is out there a encontrarte. and it went out to reach you. Así que vamos a vivir con la expectación de que algo Dios va a hacer en nuestras vidas. So we're going to live with the expectation that God is going to do something in our life Porque Dios quiere because sanarnos God de nuestra wants lepra. to heal us from our Ponte de pie, leprosy. pueblo de Dios. Please stand up, people of God.
Acompáñame a orar para ser despedidos en el día de hoy. If you join me in a prayer so we can be dismissed. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, te damos la gloria, Father, in honra, the name of alabanza y Jesus, adoración, we thank you and we give you praise and worship porque es tuya, Señor. because it is yours. Gracias por esta palabra, Señor. We thank you for this word, Lord. Ayúdanos a accionar ante ella. Please help us to take action upon it. Ayúdanos a poner todo ante tu presencia, Help us to put everything before your a presence, entregar todo para ti, Señor. to give everything to you, Lord. Ayúdanos a reconocer tu voz, no importa cómo tú has determinado que nos va a alcanzar. Help us to know your voice. It doesn't matter how you have planned to give it to us. Ayúdanos a discernir cómo accionar correctamente cuando esa palabra nos alcance. But help us to discern correctly when that word reaches us. Y te pido, Señor, por aquellos como yo que nos parecemos más a Naamán que a nadie más, ponga a alguien que nos haga recuperar nuestros sentidos. So we ask you that none like me, that look like Nahum, that want to do things our way. Y esta persona nos ayuda a recuperar nuestros sentidos y a volver al camino y a hacer tu voluntad por encima de lo que And that- pensamos que es correcto. The person that you send actually helps us to take us back to the path that you have given us that is correct. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra We thank you, Lord, because your word no retorna a ti vacía, sino que does hace not come back aquello empty, but it does que tú le has enviado, Señor. what you have sent it to do. Ahora salimos de este lugar, no de tu Now we leave presencia, this place, but not out of your presence, y Lord. te pedimos que nos lleves con bien a los lugares, And we Señor, a los ask que you that you vamos. take us well to the places that we're going. Una vez más, la gloria es tuya, And Señor. once again, glory is yours, Lord. Gracias te damos en el nombre de Jesús y una And iglesia we llena de thank you in the poder name of dice. Jesus and a church full of power Amén. Dios le says, bendiga, amado. Amen. God bless you, brethren.